¿Cómo están? Buenas noches, muchachos. Todavía falta un minutito. Voy a dejar aquí en el chat para que empecemos. Vamos a dar 5 minutos Buenas noches, de doctor. tolerancia. Buenas noches, Iris. ¿Cómo estás? Día terminamos. Bueno, Buenas noches, empezamos. doctor. Vale, Rocío, empezamos. Bueno, la última parte de la primera unidad, ¿no? Que es la presentación del curso, fuentes, principios. Y que, como somos poquitos, 14, vamos a dar unos 5 o 6 minutitos de tolerancia y empezamos. ¿Ok? También voy a hacer los grupos hoy día. Si me olvido, alguien me hace acordar, por favor. Buenas noches, doctor. Doctor Cristian, buenas noches. Hola, buenas noches. 5 minutos de tolerancia.
Ok. Bueno, ok, muchachos, empecemos. Bueno, en esta semana voy a compartir la pantalla para que vean la aula virtual. Mientras tanto, se habla todavía de generalidades del curso. Habíamos presentado el curso, digamos, administrativamente y no lo habíamos presentado, digamos, académicamente, totalmente. Solamente una idea general. Bueno, como ustedes podrán ver, lo que necesita avanzar ahora son la relación con el derecho individual, las fuentes del derecho, principios, aunque habíamos visto un poquito de esto, ¿no? Fuentes de derecho y principios, no. Evolución histórica tampoco la habíamos visto bien, para lo cual yo tengo un material que les voy a enseñar. Entonces, hay acá algunos materiales que deberían ver ustedes. Algunos ya me han respondido el foro formativo de la unidad 1. He estado revisándolos en esta sección, si no ha sido en la otra, en esta. Igual también algunos han tenido a bien ya enviarme el trabajo del producto académico número 1, que, como hemos dicho, vence excepcionalmente el miércoles sin desmedro de puntos. Pero los que lo quieren enviar hoy, pues está bien, de repente me doy una apuradita y voy corrigiendo, ¿no? Me ayudan también. Bueno, entonces, el trabajo evolucionó y ustedes ya han visto más o menos una evolución del derecho del trabajo en el derecho laboral 1. Deben haberla visto. Sin embargo, este es un curso global y a veces la memoria es frágil, o hay que repetir las cosas. Así que habíamos visto una idea de que por qué era la diferencia, la desigualdad manifiesta, inherente, a veces dolorosa, sangrante, de los proletarios, la gente que solamente tiene como propiedad sus hijos, y los capitalistas, los dueños del capital que tienen la oportunidad de crear fuentes de producción, de riqueza, como es una fábrica, un comercio, una, no sé, un negocio de servicios, ¿no? Varias cosas. Muy bien. William me pregunta el foro 1 de la autoevaluación. Excepcionalmente el miércoles. Debería ser hasta hoy, ¿no? William Aldair Yonisilla Paucarhuanca. Debería ser hasta el día de hoy, pero como se ha trasladado todo 3 días hasta el miércoles, revisaré, ¿no? Para que tengan sus puntitos. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver en esta ocasión eh, una parte de la evolución histórica del derecho laboral que nos remite a la creación de esta desigualdad, ¿no? Porque el derecho del trabajo, de nada, muchachos, el derecho del trabajo nace y explica más también la creación, el homo que produce, el hombre antiguo que empieza a producir, pero cuando empieza a producir bajo el mando de otro es cuando se crea el derecho colectivo del trabajo o las primeras desigualdades que le van a dar. Vamos a ver, antes de pasar a las diapositivas que van a explicar tanto las fuentes como los principios, y ojalá nos dé el tiempo, si no, por yo considero algo muy importante, terminamos el día de mañana. Ya saben que mañana es nuestra clase regular, estamos hoy día recuperando unos 30, lo cual no está tan mal. Sí, pues que el día domingo, un día de descanso, pero bueno, vamos a hacer el sacrificio todos para avanzar nuestro temario. Muy bien, entonces, lo que vamos a ver ahora va a ser en 7 minutos, 5 minutos, 7 minutos exactamente. Un recuerdo de qué es la revolución industrial, ¿ya? Entonces vamos a dejar de compartir por un minuto. Voy a compartir la pestaña, que es la única que tiene audio. Y vamos a compartir este pequeño, digamos, mi documental de manera en cómic, que va a avanzar sobre la revolución industrial para poder comentar sobre ello después. ¿Ok? Así que presten atención, muchachos, son solamente 7 minutitos. Y luego ya seguimos.
¿Cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual, basado en la agricultura, a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. Mi tarea es facilitar la universidad, porque los alumnos tienen que lidiar con una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo. Y con ello, la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que, para subsistir, se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora, y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica.
Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela-manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 km por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles, modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la Segunda Revolución Industrial. ¿Quieres ser miembro del canal? Al lado del botón de suscripción hay un botón que pone unirse. ¿Qué vídeos quieres que haga? Ok, muchachos. Bueno, hemos visto la evolución de la primera revolución industrial, ¿no? Estamos ahorita ya en la cuarta. Nuestro cambio de paradigma ha ido evolucionando, ¿no? Primero fue, como hemos visto, el primer cambio fue la máquina de vapor. Después también está la segunda revolución industrial, donde empieza la producción en serie, ¿no? De Henry Ford y de Taylor. La otra revolución fueron las computadoras, ¿no? La era de la información. Y ahora estamos en una última revolución que tiene que ver con la tecnología, pero que tiene que ver con la nube y con los almacenamientos no digamos domiciliarios, ¿no? Que la información está siendo compartida y las aplicaciones, por ejemplo, el trabajo. El trabajo se hace mediante aplicaciones en otros sitios, mediante aplicaciones así como pedidos ya, por ejemplo, ¿no? Donde mandas un delivery, pues en una aplicación te van a mandar a hacer una demanda o concertar una operación de amígdalas y el intercambio va a ser a través de las aplicaciones, ¿no? Eso se llama la cuarta revolución industrial, que le están llamando. Pero bueno, la que nos interesa más fue la primera, porque fue la que nos transforma de una sociedad agricultora, como bien lo dice la presentación que les he demostrado, y nos transforma hacia una sociedad
que ya no depende de la mano de obra bruta, ¿no? De la mano de obra del hombre, tal cual. Entonces es diferente. Es diferente, perdón. Ok. Tenemos también una demostración que yo les quiero hacer. Bueno, hay una que ya está en su clase que no la voy a repetir porque me cansa el tiempo. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito y luego vamos a ver otro video ya mucho más moderno sobre las necesidades que se crean con la aparición de los dueños de los medios de producción, ¿no? O sea, está bien, ahora se crearon, digamos en la primera revolución industrial, ¿no? Se crearon las máquinas de vapor. Pues esas máquinas de vapor tienen un propietario. El propietario es el que nos envía. A ver, un ratito. A ver, lo tengo. El propietario, compartir, copiar. Oiga. Y ahí está. Ahí está, sí. Ok, entonces el propietario es el que va a tener el control del medio de producción y a pesar de que la máquina va a ser un gran porcentaje, siempre va a necesitar operarios y la fuerza laboral va a crecer, ¿no? Hay muchos operarios que necesitan, por ejemplo, maniobrar las máquinas textiles de las cuales se habla, las máquinas, los barcos de vapor, etcétera, ¿no? Como sigue sucediendo hasta ahorita, no solo que los motores ya no son carbón y vapor, ni de gasolina, sino eléctricos, ¿no? Y también estamos transformándonos de una sociedad que depende de los hidrocarburos fósiles, ¿no? De los combustibles fósiles, a una sociedad que va a depender de la energía eléctrica, que es muy efectiva y muy limpia, pero es muy difícil de almacenar, lo cual nos va a crear grandes problemas, ¿no? Los autos eléctricos, por ejemplo, tienen un rango limitado, ¿no? Es fácil tener una bicicleta eléctrica o un automóvil eléctrico, pero no un camión eléctrico, ¿no? La manera de transportar la energía, digamos en un tren eléctrico, un tren bala, la energía se transporta en la misma vía, por lo cual no tiene que cargar pesos ilimitados, entonces, grandes. Entonces tal vez eso va a ser la tecnología de transporte, ¿no? Ya no ir, si no uno no quiere tomar un avión, que también depende, pues, por el mismo modo, de un combustible sólido, tomar un tren bala, ¿no? A Lima, en lugar de tomar un avión, en lugar de tomar un bus, porque la energía va a ser limpia y no va a tener que transportar grandes cantidades de baterías de litio. Dicho sea de paso, también nos va a dar a los peruanos un nuevo auge, ¿no? A Perú, Chile y Bolivia en realidad, y a Sudáfrica, un nuevo auge como fue el guano de Isla, ¿no? No se sabe aún cuán grande es la reserva de litio de Puno, pero podría transformar nuestra energía, nuestra economía drásticamente. Entonces, a pesar de que la situación ahora no es tan buena, quizá en algunos años, con la exportación de litio puro, bueno, o quizá soñando con la exportación de baterías de litio, así como el cobre va a mover nuestra economía hacia arriba, ¿no? No sé a qué escala, pero sí, lo eléctrico va a necesitar litio, a menos que inventen algo que no lo necesite, que transporte la energía de una manera, no digamos en batería, sino de una manera con una línea de energía, como es el tren bala. Bueno, me estoy disgregando. La idea es que las evoluciones de la tecnología van interfiriendo y cambiando la manera en que nosotros trabajamos, ¿no? El teletrabajo, por ejemplo, últimamente, a raíz de la pandemia en el Perú, fue propulsado enormemente, lo cual en otras latitudes ya existía hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, no se ha regresado totalmente a la presencialidad, ¿no? Nosotros ahora en este momento, la educación a distancia se ha transformado, ¿no? De ser una
unas clases, digamos, que estaban ahí, que había que recoger un folleto cada 2 semanas, de acercarse a la universidad cada 3 a dar exámenes, transformado en lo que tenemos ahora, ¿no? Que es una aula virtual interactiva, donde yo puedo mostrarles videos, puedo conversar con ustedes de una manera casi, casi como que estuviéramos al frente de uno del otro, y además sin la necesidad de movernos de nuestra casa, ¿no? Esto no va a cambiar, al contrario, va a estar cada vez mejor. La educación virtual para la gente, por ejemplo, como ustedes, que son gente, como estaba leyendo, que tienen otras carreras, contadores, que están haciendo su segunda carrera, gente que tiene experiencia en industria, en servicios, pueden hacer un uso mucho más provechoso que un alumno de pregrado, pues de 18, 19, 20 años, que a veces su concentración es menor, ¿no? Entonces yo creo que para las maestrías, doctorados y para la educación así a distancia, de gente que está haciendo una segunda carrera, que trabaja, esto va a ser cada vez mejor, cada vez va a haber mejor tecnología y vamos a poder comunicarnos de una manera más efectiva. Entonces, para mí, el teletrabajo nunca va a acabar, porque así como voy a la universidad, yo soy localizado en Arequipa, y voy algunos días a clases, también hay algunos días que me quedo en casa, haciendo a distancia o haciendo pregrado en clases virtuales, ¿no? Es la manera de trabajar que va a seguir modificándose. Bueno, vamos a ver las diapositivas correspondientes a la semana 2 que no habíamos terminado de ver. Y para todas las personas que tengan una constitución a la mano, pues les pido que la tengan exactamente en la mano o en la pantalla para que me ayuden a hacer algunas lecturas, porque vamos a hablar de las fuentes del derecho laboral. Bien, fuentes del derecho laboral. Aquí, vamos. Como habíamos visto al principio, en la primera clase habíamos hablado del concepto del derecho colectivo del trabajo. Y bueno, así como se comparte el nombre, que es el conjunto de normas que versan sobre tal y tal cosa, lo cual es correcto, pero un poco, digamos, repetitivo. Es una manera de definir las cosas positivistas, ¿no? El maestro del positivismo fue Hans Kelsen, que nunca hizo una pirámide, pero que se representa de una manera correcta su ideario como una pirámide. Él hizo un sistema de jerarquías en el derecho, lo cual es bastante sencillo en realidad. Cualquiera de nosotros lo ha podido hacer, pero él fue el que lo hizo primero, ¿no? Entonces, las fuentes del derecho siguen este sistema de jerarquías y vamos a ver cómo se comporta. Porque la norma no es solo una sentencia escrita que tiene, como decía Bullinger, por ejemplo, un gran filósofo, tiene la exactitud lógica de la matemática, por ejemplo. No es poner un símbolo tras otro y decir que A es mayor que B o está a una distancia exacta a C. Eso no es. La norma está escrita en un papel, pero debe ser interpretada, así como la realidad misma. Así que, a pesar de que tratemos de hacerlas las más claras y obvias posibles, las normas siempre tienen que tener una interpretación, lo cual hace que sean variables. No habría sentencias diferentes, todas serían iguales. Ante un tema se aplicaría con una máquina el derecho, ¿no? Y esta idea, que siempre me quiero salir del tema, pero les quiero comentar, es que, por ejemplo, en algunos lugares de Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, hay soluciones judiciales dadas por una máquina. Cuantía menor, ¿no? Pequeña, digamos, menos de $500, ¿no? Entonces se pone las pruebas, se presentan, la computadora decide inapelablemente y, entre comillas, justamente, ¿no? La máquina no puede tener favoritismos, ¿no? Entonces ustedes le presentan la prueba, sacaste el cheque, no sé, que me firmó Juan, que me debía $300, y al
al final solo me pagó 200, y sale Juan y diciendo, no, es mentira, yo le he pagado 250, aquí están los recibos firmados por la persona. La máquina recibe la información, dice, la demanda es de $100 y un saldo más intereses, daños y perjuicios. La contestación dice, o en este caso, si fuera ejecutivo sería la contradicción. Dice, me ha pagado 250 y se ha pagado a tiempo además, entonces lo cual reduce los daños y perjuicios a una cantidad diminuta. Entonces, sentencio que se paguen $50 y 6.74 centavos de indemnización. Y se acabó. La máquina decide, no hay nada que apelar, y eso acaba. ¿Qué acaba? Acaba el fin de la justicia. Que no haya reclamo. No quiere decir que la máquina no se ha podido equivocar, tal vez, quizás menos que los hombres, pero que al ser inapelable acaba el conflicto y cuenta nueva. Y eso es algo que está llegando. Entonces, la máquina interpreta lo que dice la fuente del derecho. Siguiendo a nuestro querido amigo Hans Kelsen y su jerarquía, que ustedes justamente han estado trabajando, algunos que han enviado van a trabajar ahora, porque sobre esto versa nuestro primer producto académico, nos dice que la Constitución tiene dos tipos de norma. En realidad, siempre hay dos tipos de norma. Una que es, pero la Constitución peca más de esto, ¿no? ¿De qué otra parte del derecho, de los códigos, pecan de la declarativa manera de la norma? Los títulos preliminares, ¿no? Los títulos preliminares, por ejemplo, el título preliminar del Código Civil, que algunos tratadistas dicen que está medio escalón abajo que la Constitución, ¿no? Que es casi lo más importante después de la Constitución como una fuente normativa, ¿no? Sí, puede ser que tengan razón. Bueno, hay fuentes de normas declarativas, ¿no? Las declarativas anuncian principios, generalidades, hasta vaguedades, que requieren de otra norma para hacerse carne, para encarnarse como Jesús, que era el verbo, se hizo carne en él, ¿no? Es el verbo, la palabra, necesita algo para hacerse concreto, para concretizarse. Y para eso necesita una norma positiva de menor cuantía que la Constitución. Hay otras normas autosatisfactorias, como las medidas autosatisfactorias, que no requieren de nada más que ellas mismas para aplicarse. La norma propia de la Constitución es la que explica y hace que sea un texto autoaplicativo. Veamos entonces la sección. Disculpen, ya es tarde. La sección de la Constitución que habla sobre las normas laborales son solamente 8 artículos. Y ahorita vamos a revisar. Si nadie lee, yo tengo por acá mi Constitución. Alguno que tenga y que tenga a la mano además la Constitución podría leer el artículo número 22. Así yo podría explicar cuál es su origen, su esencia. Cualquiera, sin levantar la mano. Yo lo hago, profesor. Gracias, Silvia. El artículo 22 de la Constitución, ¿verdad? Así es. Ya. Es artículo 22. Protección y fomento del empleo. El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Muy bien. Gracias, Silvia. Yo les pregunto a ustedes, ¿esta norma uno la puede tomar y aplicar o necesita ser de otras normas para poder ser efectiva? ¿Qué creen ustedes? Cualquiera me puede responder, incluso sí.
¿Qué creen? Esta norma, sí, como la ha leído la señorita Sigrid, es como un poema, una intención de derechos, unas buenas intenciones, una cosa linda, ¿no? Acá la tengo yo. El trabajo es un deber y un derecho. ¿Ok? Yo Hermoso. creo que debería existir de todas formas alguna normativa, algunas reglas para que se pueda cumplir todo lo que indica en en ese Exacto. artículo, ¿no? Exacto. Solamente habla con un concepto, ¿no? El trabajo es la base del bienestar social y un medio de realización de la persona, ¿no? Quedemos entonces que esa norma es declarativa. ¿Por qué? Porque necesita de otras normas como, no sé, la ley de productividad y competitividad laboral, la ley de relaciones colectivas del trabajo, el decreto supremo número tantos tantos, no sé, la ordenanza municipal número 001-2023 de la municipalidad de Yunguyo, para que sea efectiva. Si no, es solamente un buen deseo, como decía Mirna, ¿no? Un ideal. No es nada. Ya. Esa es la declarativa. El artículo 23. ¿Alguien me quiere leer el artículo 23, por favor? O si no, yo lo hago, pero si alguien pudiera, sería bueno. Yo lo hago, doctor. Está bien, Siri, muy bien, te agradezco. Artículo 23. El Estado y el trabajo. El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. Muy bien. Por ejemplo, analizando esta norma, la última parte es eminentemente imperativa, ¿no? Prohíbe, pues, la esclavitud. Nadie está obligado a prestar trabajo sin una retribución. Nadie, ni los hijos en una familia, ¿no? Aunque hay gente que en derecho de familia se distinguen los deberes familiares a partir de los 14 años. Bueno, nadie está obligado, eso es imperativo y es autosatisfactorio. Pero la primera parte, yo les pregunto esto, bueno, todo el mundo les ha preguntado en realidad a la gente que protesta, que quiere cambiar la Constitución. Hay que cambiarla. Ya, pues, si por ejemplo este artículo 23, ¿qué te parece? ¿Le cambiamos alguna palabrita? Porque dice que protege a la madre, pero no dice cómo protege a la madre, ¿no? Idealmente no necesitaría la Constitución de tener ninguna otra norma, debería ser toda totalmente imperativa. Podría decir, protege a la madre y trabajadora, dándole un beneficio de lactancia y de maternidad expresado en la norma. Así por si acaso a algún loco se le ocurre, congresos, terminar con el beneficio de lactancia, por ejemplo, son una hora, ¿no? Una hora al día. La Constitución lo impediría, ¿no? Porque está diciendo, protege a la madre, haciendo que el despido de la mujer embarazada sea nulo. Podría ser, ¿no? Pero no lo dice. Entonces necesita de la ley de productividad y competitividad laboral para ser efectiva. Quizá pues las personas que desean cambiar la norma constitucional deberían encontrar sus errores, ¿no? O quizá las disyuntivas donde podría estar bien dicho de una manera o de otra y cambiar, ¿no? Pero no se les ocurre. No tienen esta capacidad de discernimiento que espero que ustedes sí tengan. Mario, si te escucho. Doctor, buenas noches. Buenas. Efectivamente tiene razón, doctor. Yo le doy porque en la Constitución están las normas principistas, o sea, son líneas rectores en base a los cuales
se van a diseñarse. Entonces, el desarrollo de estos principios deben estar en las normas, ¿no? Pero también el artículo 58 muchas veces nadie lee o no lo entiende. Ahí dice promoción del empleo. Entonces yo pienso que ahí está el detalle. No está tanto en los artículos, son 8 artículos creo que están en la parte donde usted ha tocado, ¿no? Ya podemos un poquito entender el artículo 58, ¿no? Ahí dice promoción del empleo, pero no dice cómo. Pero es una norma declarativa, sí. Es declarativa, le digo, Mario. No tiene de dónde agarrarse. La aplicación no dice cómo, como usted dice. O sea, las normas para aplicar tienen que aclarar cómo aplicas, ¿no? Porque no solamente es una retórica. Entonces, yo, por ejemplo, iría al artículo 58. Cuando uno lee el artículo 58, dice, la iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, esa palabrita, bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo. Entonces, cuando uno lee la iniciativa privada es libre, estamos hablando de libertad de empresa y de libertad de trabajo. Pero cuando va un poquito más, se ejerce en una economía social de mercado, entonces ahí la palabrita mercado tiene que conectar con promoción del empleo. Entonces, cuando uno conecta promoción de empleo con mercado, entonces se mercantiliza la mano de obra. O sea, ya no es eminentemente un derecho, sino es una mercancía. Entonces, ese artículo nadie ha debatido en ese sentido en el debate de la Constitución del 93. Lo han hecho pasar como un principio subsidiario. Pero el principio subsidiario está en otro artículo, en el capítulo económico, no está ahí. Entonces, por eso ponemos un pico mínimo, remuneración mínima, que es una base, pero a partir de ahí no sabe cómo nosotros podemos regular el trabajo. Entonces, cuando se vuelve mercancía, se deteriora y principalmente se fomenta la informalidad. Entonces, ahí es el problema, ¿no? Que estamos hoy día de repente precarizando la mano de obra, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, Mario. Es que, como tú bien dices, eso está en la parte del régimen económico, ¿no? La orientación de nuestra economía es un régimen social de mercado, que es básicamente agarrar de la mano a Dios y al diablo. La explicación de una economía social de mercado es bien difícil, porque es una economía mercantilista, como tú lo dices, donde la mano de obra no va a afectar si el trabajador está enfermo, si no puede trabajar. Y normas, por ejemplo, laborales, sociales, que suavizan esta dureza del mercado, que es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y le dan un contenido social, ¿no? La economía social de mercado, pues, es un régimen ecléctico, que no es socialista, pero tampoco es capitalista. Es mucho, mucho más tirando al capitalismo, pero que tiene ciertas, por ejemplo, no sé, la OMPE, ¿no? La seguridad social de la gente que no ha aportado, pero le dan una pensión mínima. ¿Quién se moja ahí? El Estado. Pues el Estado les da plata. Pero también las AFPs, en la AFP, si tú consigues una pensión, va a ser la pensión que tú has obtenido. Pero también hay pensión mínima en las AFPs. Entonces, siempre el Estado va a tener que colaborar para la gente que ha sumado un cierto tipo de años de servicios. Eso es economía social de mercado. No es solamente el valor que tú hayas obtenido por algo, ¿no? Y por eso es subsidio, ¿no? Por ejemplo, quizá la gasolina, un tiempo que le quitaron un impuesto, el impuesto que le daban, ¿no? Eso es un subsidio que le da el Estado para que no suba el trigo, para que no suba el pan. Esa es la parte social de la economía. Una economía totalmente mercantilista, puramente de libre mercado, no existe en el mundo. Ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Europa, ni Alemania, ni la Comunidad Europea, ni Chile, que era el más pegado a la derecha, tenían una economía de este tipo sin ver nada a lo social. Entonces, es un equilibrio, ¿no? No vamos a llegar a límites en el que el Estado era el dueño de las fuentes de producción, y el que producía y el que hace la riqueza la tiene el Estado, ¿no? Como es Cuba, Venezuela y demás lugares de régimen socialista. No existe la propiedad privada.
Eso es otra cosa. Pero no nos separemos mucho del derecho laboral. Sin embargo, les voy a dar la palabra a Luis Enrique primero y luego a Sigrid, que quería tal vez hacer un aporte sobre este artículo. Luis Enrique, ¿querías decir algo o ya no? Sí, doctor. Dime. Buenas noches, doctor, ante todo, y gracias por darse el tiempo de darnos la clase el día de hoy, domingo, a estas horas de la noche. Listo, gracias. Sí, sobre el derecho al trabajo, sobre el artículo en comentario de la lectura que acaba de dar hace un rato, bueno, aprecio que, para empezar, no sé si estoy en lo correcto, pudiera creer que existiría una suerte de interpretación en alguna de las intervenciones anteriores de que el Estado debería ser el responsable de dar trabajo a las personas. Sin embargo, de la lectura del artículo, o de lo que yo entiendo del artículo 28 del artículo en comentario, es de que el Estado no tiene por función dar trabajo a la gente, ¿no? Sino prepararla para que pueda lograr, digamos, progresar económica y socialmente en el lugar donde se desenvuelve, ¿no? Tal es así que, según estoy leyendo, dice que el Estado promueve condiciones para el progreso social y económico. ¿Y cómo lo hace? A través de políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. O sea, la educación va de la mano con el desempeño productivo. Mientras más uno se especialice, mientras más políticas educativas que permitan a las personas, digamos, aprender, especializarse, mayor oportunidad va a tener de poder progresar económica y socialmente, o sea, mayores oportunidades laborales tendrá. Eso era lo que quería comentar, profesor. ¿Y tú crees que el Estado está cumpliendo con estas tareas? Definitivamente definitivamente no. Muchas de las personas que nos encontramos inclusive en esta sala, nos hemos ingeniado para, de alguna otra manera, desviar recursos para poder educarnos y buscar mejores oportunidades, ¿no? Pero podríamos decir que sí, podríamos decir que no. ¿Por qué? Lo digo esto ¿por qué? Porque ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos estudiado en un colegio público? Yo estudié mi primaria y secundaria hasta en un jardín, en un colegio público. Y eso me ha permitido trabajar apenas salí del colegio y en paralelo que pude trabajar, si bien es cierto, no pude estudiar por X motivos, el trabajo me permitió generar recursos para poder capacitarme y lograr de repente acceder a mejores condiciones laborales, ¿no? Definitivamente hay un compromiso que no está cumpliendo en parte del Estado, pero también creo yo que no deberíamos estimar que el Estado debe hacerlo todo por nosotros, ¿no? No es un gobierno socialista, Enrique. Claro. Déjame un ratito, digamos, objetar alguna parte de tu discurso. Es que, sí, antes el Estado da escuela pública, pero mejoró mucho por ejemplo, en la otorgación de becas 18, eso es gobierno de Humala, que fue creo que su ley más exitosa. Senati y muchas universidades públicas, por ejemplo en Arequipa, yo estudié Derecho en una privada, pero estudié Psicología, no la acabé por mi culpa, en una universidad pública que me costaba 50 horas el semestre, y tuve la oportunidad de acabarlo, solo que yo no quise, no pude. Pero sí hay educación. Y también, por ejemplo, yo te digo, si tú, Luis Enrique, quieres hacer un emprendimiento y facturas menos de cierta cantidad que se me dio del cerebro, que son 50.000, no sé cuántas UITs, 50 UITs, y vas a hacer una pyme, una pequeña empresa, y no vas a pagar derechos laborales, pero vas a crear empleo. O si trabajas, por ejemplo, en una empresa que haga textilería para exportación, vas a tener beneficios fiscales. Así el Estado promueve el empleo, pero el Estado no puede ser dueño de las fuentes de producción. Está prohibido por la Constitución, porque si hubiera un Petroperú o un Pescaperú, ya se ha demostrado hasta la saciedad que el Estado es un pésimo administrador de empresas, que la burocracia carcome por fuera y por dentro, y la corrupción del mismo modo. Así que un Estado mínimo, como los estados neosocialistas, o de los nórdicos, como son la ANDA,
Suecia, Finlandia, ¿no? Estados de bienestar, con un estado mínimo, con impuestos muy fuertes, pero educación gratuita, salud gratuita, policías bien pagados, jueces probos bien pagados, educación gratuita es el doctorado, beneficios por si acaso te quedas lisiado o no puedes trabajar o necesitas una nana para tu hijo. Ese estado yo creo que es el estado ideal, ¿no? Un estado mínimo, con fuerte carga tributaria, pero que el ciudadano se sienta protegido, feliz, seguro, ¿no? Yo creo que eso es la máxima expresión de una economía de mercado social, ¿no? Sí, Luis, si quieres terminar con alguna cosa, Luis. Sí, doctor, tiene toda la razón. La educación pública siempre ha existido y yo no he comentado algo en contrario. Usted tiene toda la razón, pero a lo que iba era que en algunos casos hay muchos jóvenes que salen del colegio y tienen como opción no ir a la universidad pública por X motivos, sino que más que trabajar directamente, ¿no? Entonces, eso me lleva pues a preguntarme, me imagino que usted de repente conoce, cuántas personas que pudiendo tener, tienen recursos económicos, por ejemplo, de alguna otra manera, se ponen a estudiar en universidades públicas, pudiendo dejarle chance a aquellas personas que no tienen recursos y digamos, dejarla vacante e irse a estudiar en una universidad de paga, ¿no? Que también puede ser bueno. Pues eso, por ejemplo, podría ser, digamos, bueno, una demanda. puede ser malo, pero, un poquito, pero claro, es válida. Sería discriminación de algún modo, ¿no? Pero podría ser algo válido, digamos, una reforma legal, que no estaría mal, ¿no? De solicitar, ¿no? Para la gente que solicita cambio. Porque tiene un backbone, tiene una sustancia. Pero yo te digo que el Perú, a pesar de que nosotros, yo que viví en Estados Unidos 13 años, tiene más salud gratuita y más educación gratuita que, por ejemplo, en Chile. En Chile no hay universidades públicas y no hay colegios públicos, muy poquitos. Entonces, si en Chile quieres estudiar, solo tienes la opción de ser privado. Si en Chile te quieres tratar una operación, y a pesar de que seas trabajador, vas a estar en un sistema de copago, todos. No hay salud gratuita total. De salud diremos que es una porquería, pero es gratuita para los trabajadores que están dentro del sistema y tenemos un SIS. Entonces, a veces, pero por ejemplo, nuestra educación no es tan buena como Brasil, ¿no? Yo tengo un amigo que es cirujano plástico, que se fue acabando el colegio y tuvo toda su educación gratuita en Brasil sin ser ciudadano, ¿no? Hasta el doctorado, hasta la especialización, porque eres médico. Entonces, hay cosas así, ¿no? O sea, no estamos ni tan mal, ni tan bien, pero toda es la idea de buscar una sociedad de mercado, ¿no? La economía de Argentina, la de Brasil ahora está muy mal, ¿no? Históricamente más sociales que nosotros. Y la de Chile va por el mismo camino con la elección de Boric. Acá, felizmente se le cruzaron los chicotes a Castillo porque también estaríamos en lo mismo. Yo no soy un defensor acérrimo del capitalismo, pero sí de la sociedad, no del socialismo. Yo creo que el socialismo es quizá el peor sistema económico que exista, demostrado porque ningún socialista que vive en un país socialista está feliz. Entonces, yo creo que no estamos tan mal, hay que mejorar, ¿no? Pero hay que buscar mejoras pensadas, razonadas, no simplemente patear el tablero, ¿no? Yo creo. Chao, doctor, gracias. Listo, Luis. Sí, Gris, me quería decir algo. Profesor, tengo yo dos dudas. Una, bueno, eso del fomento del empleo, yo creo que no es tanto que te voy a dar trabajo, ¿no? Sino crear las condiciones necesarias para que las empresas puedan generar empleo, ¿no? Generar empleo, todo eso, ¿no? Eso es la situación. Ahora, doctor, yo tengo una duda. Bueno, yo empecé estudiando el derecho porque en cierta forma, en sí no tenía base, ¿no? Yo, en sí todo me parecía nuevo, ¿no? O sea, no he tenido experiencia y también sigo teniendo experiencia en varios aspectos, ¿no? Pero, doctor, el problema es que yo sé, la Constitución dice ley, dice normas, ¿no? Normas, todo eso. Pero cuando yo veo en la tele y los abogados dan una interpretación diferente a lo que mis profesores me han indicado, ahora también
bueno, también en lo penal, también el profesor nos dice una cosa, que debería subsumirse el delito, y después en la televisión, que no debe ser que no cuadren tanto al delito. Entonces, doctor, esa es mi duda. Entonces, un poco ando confundida, ¿no? Entonces, de lo que me ha dicho mi profesor y lo que indican los constitucionalistas, los penalistas, los laboristas en la televisión, ¿no? Porque trato de escuchar, ¿no? Sus opiniones, ¿no? Claro. Pero yo realmente ya me siento un poco confundida, no sé, a lo que me han dicho mis profesores y a lo que dice la tele, ¿no? Entonces, Ya. ese es mi problema. Entonces, Te voy a explicar, gracias, doctor. Sigrid. Te voy a explicar, Sigrid. Si estuviéramos en una ágora romana o greca, habría dos personas que, hablando de derecho, antes de Justiniano, que hizo los códigos, solo discutían con razones lógicas, ¿no? Ahí están las grandes obras de Homero, las grandes obras que nos dicen cómo era la discusión, cómo era la retórica. Creo que alguien habló de retórica aquí. Y la retórica es, como decían los filósofos antiguos, defender un punto de manera lógica, concluyente, ¿no? Expresando un comienzo, un nudo y un final. Pero no había leyes, solo eran dos intelectos enfrentándose. Si a ti, Sigrid, el doctor, a ver, no sé, un penalista conocido, no sé, el que defiende a Keiko, que defiende a todo el mundo, ¿cómo se llama usted chinito? Nagasaki. Nagasaki agarra y dice que, no sé, toma la defensa de Castillo y dice que él nunca disolvió el Congreso, que estaba drogado, que lo habían emborrachado, que por eso no se acuerda nada. Creo que alguien dijo una defensa así de loca, ¿no? Entonces era un inimputable, estaba en un estado de inconsciencia. Y viene tu profesor X y te dice, no, claramente él ha cometido el delito de insurrección, de rebelión. ¿Y tú a quién le creo? Pues el derecho no es más que un arma. El derecho, las normas, inclusive la Constitución, como les acabo de decir, no es una fórmula matemática, no es algo exacto. Las normas, la Constitución y todas las demás deben ser interpretadas por un interlocutor que va a tomar lo que le conviene, si no, no habría defensa posible para un asesino, digamos. Un asesino probado, con todo. Hay defensa, entonces ya no lo defiendo, pero no dirán, ay, éticamente ya no lo defiendo. ¿Y por qué no lo voy a defender? De repente no reclamaré que es inocente, pero reclamaré que necesitaba, que en ese estaba en un estado de emoción violenta. Y su pena no debe ser la muerte, si hubiera pena de muerte, ni la cadena perpetua, sino una pena reducida. O que estaba impulsado por el hambre, o que estaba impulsado por una ceguera religiosa, ¿no? Es diferente. Uno asume la defensa y asume la posición jurídica según lo que uno piense o según lo que el cliente que tengas a turno te remunere, ¿no? Uno no puede decir que Pedro es inocente cuando mató a una, todo el mundo lo vio, pero yo puedo darle algunas excusas, buscarle alguna situación que le quite, ¿no? Famoso es el caso de O.J. Simpson, este famoso jugador de fútbol americano que mató a su esposa y que luego huyó en la carretera, lo detuvieron y nunca estuvo en la cárcel por un error técnico cerca de un guante que no le entraba, y que toda la acusación fiscal estuvo basada en el guante manchado de sangre con el cual mató a su esposa, y luego con la manota que tenía de King Kong se dieron cuenta que no entraba en el guante. Realmente no tengo los detalles exactos, pero se cayó la acusación totalmente, ¿no? O como el juicio ahora de Johnny Depp con Amber Thiston, que es su esposa, que aún se pedía indemnización, que ha sido maltrato psicológico. Ella aducía en una de sus partes que le había pegado y que sacaba una foto con una mancha violácea aquí, una escoriación aquí terrible, ¿no? Y bueno, la abogada le fue diciendo cómo hizo y esa foto y todo, y ella hablaba que me golpeó salvajemente.
Y luego cuando le dijo, ¿esa foto usted la tomó con su celular? Sí. ¿Y usted le puso algún filtro a esa foto? No, es la foto. Y ella le demostró tecnológicamente que cualquier foto que uno pasa por una máquina de filtros cambia su extensión en su nombre y remite, esto es la información oculta que tiene todo archivo, tu documento que ustedes manden, va a decir qué máquina lo hizo, qué computadora, a qué hora se que modificó y todo estaba ahí en la información oculta que tienen los archivos de internet, ¿no? Cualquiera sea su extensión. Y le demostró que había puesto un filtro para exacerbar la mancha morada que tenía, ¿no? Y se cayó la acusación y al final Johnny Depp, no sé si le pegó o no le pegó, salió inocente y bueno, y sobre todo cobró una indemnización de 13 millones de dólares, ¿no? Es así, Sigrid. El derecho es nada más que el arma que los dos contendientes en el debate jurídico usan para tratar de convencer en Estados Unidos a un jurado, en el Perú a un juez o a una tercia en una segunda instancia, de que uno es inocente o culpable, de que uno debe o no debe, de que uno pagó o no pagó, de que uno es hijo o no es hijo, de que uno no le dieron sus beneficios sociales o sí le dieron, y demás conflictos jurídicos de cualquier tipo. Entonces, no, tú no te puedes guiar porque las verdades sean absolutas. Las verdades en la vida no son absolutas. Si yo veo a Sigrid pegándole a su hijo, yo puedo ver a un niño malcriado que casi se cae de un balcón y sigue corrigiéndolo. Otra persona puede ver una madre abusadora, otra persona puede ver a un tercero porque no te identifica como madre pegándole a un niño, y demás cosas, ¿no? Hay un meme ahí chistoso de un corpulento chofer de un movilidad escolar botando, ¿no? Unos juguetes, una lonchera, una mochila, y luego lo que parecía ser un niño tirándolo en la calle, ¿no? Y la gente emocional le reclama, ¿cómo le puede hacer eso a un niño? Lo patea. Luego le sacan la capucha al supuesto niño y era un enano, ¿no? Que quería colar ahí en la movilidad escolar para un viaje gratis. Ah, ya, pues cambió la perspectiva, ¿no? Cambió todo. Al niño todos lo defendían, al enano, enano traicionero, vete. Claro. Entonces, todo en la vida es relativo, nada es absoluto y en el derecho mucho más. Así que cualquier caso puede admitir una posición demandante y una contrademandante, ¿no? Siempre va a haber eso, una acusación y una defensa. Siempre lo va a haber, siempre lo habrá, y el derecho es solo una arma que usamos los contendientes jurídicos. ¿Sí, Luis? Doctor, sí, en relación al último comentario que ha hecho en cuanto dice que en el derecho nada es absoluto, Uh-huh. esto, en el derecho laboral también aplica. Claro. Pueden haber derechos que uno ha logrado con el pasar del tiempo, un marco legal que se ha desarrollado en favor del trabajador, pero por X circunstancias, digamos que el país cae en una situación terrible y llega a lo más bajo que puede caer, la economía se cae y necesitamos de repente hacer una modificación en el marco legal en cuanto al tema laboral, restringir derechos, despidos masivos, o sea, eso sería válido. ¿Y dónde queda el tema de la irrenunciabilidad de los derechos? O sea... Te digo algo, Luis, en una situación de emergencia, digamos, y eso lo pongo siempre como ejemplo en mis clases presenciales. Imaginémonos que estamos tranquilos, una economía floreciente y de repente pasa que alguien que estaba muerto revive. Y la situación de Walking Dead empieza. Y hay zombies, mata gente que caminan. ¿Y el derecho, doctor? El derecho se fue. Lo primero que va a desaparecer son las ficciones que el ser humano crea para hacerse la vida más fácil. La primera, por ejemplo, los billetes que tienes en tu billetera ahorita, ¿no? Como les pasó a los venezolanos con sus bolívares. Pero acá tengo mi dinero que he trabajado un mes, doctor. Y al día siguiente ya no existe. Pero yo tengo la propiedad de mi terreno, acá está mi casa. Pero los zombies no leen las normas. Los jueces tampoco leen, los zombies tampoco leen. Y si mañana hay un terremoto grado 9 o grado 12 en el Perú, el agua, que es tu posesión, que tú tienes guardadita ahí como tu búnker antiterremotos,
Y viene la gente con sed y se la va a tomar. Y nadie va a decir que el derecho de propiedad era Luis Enrique. Y si tienes comida también. Y si tienes vestido también. Y de repente, si la situación es más terrible, pues los derechos humanos van a desaparecer. La vida, la propiedad, la libertad sexual, ¿no? Entonces, el derecho es un castillo de naipes, Luis Enrique. Un castillo de naipes, una fantasía, una ficción, así como lo es el dinero y así como es la economía social de mercado. Ante la primera emergencia, como es en Venezuela, por ejemplo, todo se cae. Por eso los venezolanos salen a ser doctores y no sé, neurocardiólogos, salen a repartir pizza. ¿Mm? Porque a una situación en la ausencia, el caos es horrible, ¿no? Así como una muchacha que tiene 20 años en Cuba, lo único que se le queda hacer es vender servicios sexuales a turistas, porque con el estipendio que les da el gobierno cubano, comen 5 días del mes. Y los otros 25, pues tienen que buscar la manera de comer, ¿no? Entonces es difícil. El derecho no existe. En situaciones límites, el derecho desaparece. Y un ejemplo más cercano es, por ejemplo, la Seguridad Social Estatal, la OMP. La OMP está quebrada hace tiempo, el Estado le mete plata hace tiempo. Por eso la quieren desaparecer, porque ya no quieren meterle más plata. Cuando hubo los bonos y la pandemia, yo saqué toda mi plata de la AFP. Yo no creo en las AFPs, puedo tener un banco. Los AFP siento que me roban día a día. Y la Seguridad Social del Perú está en una gran crisis. Y de repente, si tú eres, por ejemplo, aportante de la ONP, y viene una crisis económica terrible, no te van a pagar una pensión. No te la van a pagar. O sea, pero doctor, ahorré 30 años mi bono de reconocimiento. Chao. ¿A quién le vas a pedir que hagan cumplir las normas si los que operadores de las normas de justicia no existen? Así que les doy la mala noticia, muchachos. Acá estamos estudiando filosofía, la nueva filosofía. Puede tener razón uno, o puede tener razón la otra, o algo que existe puede dejar de existir en cualquier momento. Sí, Mario. Comparto plenamente la postura de mis compañeros y también usted, doctor. Quizás aquí cometemos el error de politizar o llevar al terreno ideológico temas que deberían ser tratados de manera más científica. Porque cuando entramos a hablar, por ejemplo, de derecho laboral, entonces empezamos a ver gobiernos, muchos llaman socialistas, yo no veo un gobierno ningún socialista en el mundo, ¿no? Lo que son mercantilistas, corruptos, dictadores, un poco democráticos, en fin, ¿no? Tenemos una mezcolanza de sistemas de gobierno. Pero si nosotros nos vamos un poco a la parte científica, yo quisiera un poquito de repente desarrollar eso, no debería ser el trabajo de los políticos, porque los políticos lo encajonan a su sistema y llevan, como has dicho, aventuras en donde muchos de los derechos, en vez de mejorar, puede deteriorarse, ¿no? Y especialmente el de trabajo. Mira, yo voy, por ejemplo, para no irme ni a Venezuela, ni mucho menos a otro país capitalista, sino a Noruega. Usted creo en algún momento, doctor, expresó los países nórdicos. En Noruega tienen una empresa nacional de gas y petróleo, Equinor. De esa empresa nadie se quejó. ¿Y cuánto ha acumulado durante los últimos años? Porque ellos acumulan y envían a los fondos públicos, que son en la parte fondos de pensiones para todos los noruegos. Ya tienen un fondo de 1 billón de euros. Si uno hace una división per cápita para cada noruego, más o menos tendrían 200.000 euros cada noruego. Imagínense si un pensionista, aquí un mayor de edad, tercera edad, que está a punto o se jubila, le daríamos una bolsa de 200.000 euros. O sea, ¿con qué nivel de vida viviría? Entonces, por eso no veamos una situación de ver que las empresas estatales son mejor o son malos, sino depende de su gente, de su capacidad, porque mucha gente corrupta siempre va a llevar al fracaso, incluso en el sector privado, estamos viendo, ¿no? Muchos, por ejemplo, entran a este terreno de blanqueo de dinero, lavado de activos, muchos empresarios estando en el sector privado y cuando lo capturan caen, pues, ¿no? Entonces, igual pasa en el sector público. Entonces, es eminentemente qué tipo de industrias puede funcionar mejor en un esquema público
tipo de empresas no funcionan, lamentablemente nunca van a funcionar, pues, ¿no? Entonces ahí el debate de decir empresas estatales o privadas, o el sistema capitalista socialista, ya no existe, o sea, no podemos meter todo al saco, sino es un diseño más responsable y de nosotros mismos, de saber escoger también a nuestros candidatos, pues, porque muchas veces tienen candidatos identificados con izquierda, con derecha, y a los finales llegan a lo mismo, estamos viendo, son los mismos, igual corruptos, roban de ambos lados, y a los finales es el país el que se deteriora. Entonces quizá debemos ver un poco más compromiso a gente más honesta, comprometida con hacer vida política y llegar a mejorar nuestro sistema, ¿no? Muchas gracias. Claro, tiene razón Mario. No hay sistema perfecto, sino quienes lo operan, ¿no? Lo malo que la historia del Perú, como dice Pasoldán, es una historia de corrupción, ¿no? Ya ligada, ya parece endémica en nuestro país, ¿no? Ojalá pues eso cambie, ¿no? Cambie cualquier sistema, un sistema social de mercado mejor, habría más posibilidades. Bueno, avancemos un poquito porque nos estamos dilatando. Pero está bien, esas conversaciones siempre ayudan. Bueno, la Constitución, y para no hacerla larga, tiene muchos artículos imperativos, o sea que son autosatisfactivos, y muchos artículos declarativos que necesitan de otras normas o que de plano no se cumplen, ¿no? A ver, por ejemplo, el artículo 28, a ver, por ahí leamos, ¿ya? El 28 dice, el Estado son derechos colectivos del trabajador, el derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho de huelga. Ese es nuestro artículo. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático. Estamos bien, ahí está bien. Garantiza la libertad sindical. Más o menos, porque hay gente que no está considerada trabajadora y no se puede sindicalizar. Como por ejemplo los trabajadores de aplicación. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución. Fomenta, yo creo que la negociación colectiva se da, pero que el Estado ayude cuando lo llevan a juicio, pero ¿qué más? No ayuda en nada. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito concertado. Es verdad, es una declaración bien, ¿no? Está muy bien hecho eso. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía e interés social, pues el Estado ha matado casi el derecho a huelga, ¿no? Es muy difícil que haya huelgas y las que hacen son politizadas, como bien lo dice Mario. No son relativas a una empresa. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué más nos falta de nuestra primera lección? Hablamos de la Constitución. Hay otras fuentes que ustedes tienen que saber ahora que van a hacer su trabajo académico, que son pues como la conocida Kelsen, ¿no? La Constitución en el pico de la pirámide, la ley, los convenios colectivos. Hay unos dicen que hay como un cuello de cóndor ahí, ¿no? Con las sentencias del Tribunal Constitucional que están arriba de la ley, ¿no? Porque interpretan la Constitución. Eso está ahí, un videíto que de repente empiezan a correr de verlo. Los convenios institucionales, colectivos, rutina, jurisprudencia y costumbre, ¿no? Todas las fuentes del derecho. Básicamente, como hemos dicho, los derechos individuales son estabilidad laboral relativa, ya saben, pero dentro del contrato, la remuneración que tiene que darse siempre y la jornada laboral no se puede exceder de 48 horas semanales. Los colectivos son la libertad sindical, o sea, la posibilidad de entrar, o ya vamos a verlo en la siguiente semana, mejor no me apuro, negociación colectiva y la huelga. Muy bien. Hay diferentes artículos de la Constitución del 79 que han sido mejorados o empeorados en la del 92, ¿no? Decía, por ejemplo, como hace un análisis histórico, ¿no? Que la huelga es derecho de los trabajadores y se ejerce en la forma que establece la ley. Conclusión, lo mismo, ¿no? Los sindicatos de negociación. La Constitución 93 tiene una concepción diferente del trabajo, ¿no? La del 79 era un poquito más tirando a los socialistas, decía que la única fuente de la riqueza, la principal fuente de la riqueza era el trabajo. Acá no, ¿no? Y así, ¿no? Siempre yo pienso que cuando habrá una futura constitución, ahorita está más en duda, ¿no? Hace un semestre que hice este artículo, parecía que la tendencia iba a ser la de chilena, ¿no? Que iba a haber un camino, una nueva constitución. Pues yo no me opongo, siempre que esté bien hecho. Pero no,
no ha habido eso, ¿no? Ha habido intentonas, ya después de lo que pasó, ya se quebró. Muy bien. Podríamos hablar de estos son los convenios y las normas internacionales de mayor importancia, ¿ya? Por ejemplo, está el convenio 87 que habla sobre la libertad sindical. Son convenios de la OIT, que en este caso estarían a la par de la Constitución porque son tratados internacionales, ¿no?, de derecho público, que se hace patente después de 10 años en la resolución legislativa 13281, que reconoce y reglamenta de alguna manera la libertad sindical. El derecho ya no, y ahora ya cambió porque estamos en la ley de relaciones colectivas de trabajo, pero esta ley es su antecedente. La negociación y sindicación colectiva, sindicación y negociación colectiva es el convenio 98, y el 51, procedimientos sobre condiciones de empleo en la administración pública, ¿no? El convenio 87 es también sindicalista, que es que los trabajadores y empleadores pueden constituir organizaciones que estimen convenientes y afiliarse y desafiliarse. Entonces está referido a la libertad sindical, ¿no? ¿Dónde se hace fuerte? ¿Qué es lo positivo, lo imperativo de ese artículo declarativo? En el Código Penal, en el 106.8, dice que al que obliga a otro mediante violencia o amenaza a integrar o no un sindicato, será penado con una pena privativa de libertad, no me acuerdo cuánto. Pero ese es patentizar un derecho, ¿no? Yo digo, el Estado protege la libertad sindical. Ah, ya, qué bueno. ¿Cómo lo protege? Con su artículo 168 de su Código Sustantivo Penal, que dice, el que obliga a otro mediante violencia o amenaza a integrar un sindicato recibirá tal sanción, tal pena. Eso es lo que les quería explicar en esta ocasión. ¿Ya? Jorge, si puedes apagar tu micro porque está cada rato se cuela. La OIT en el 98 hace una declaración sobre relativa a los derechos fundamentales en el trabajo, ¿no? Aquí hace estas 4 declaraciones sobre la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, se elimina la forma de trabajo forzoso obligatorio, o sea, la esclavitud, se abole el trabajo, se elimina el trabajo infantil, lo cual eso es una gran mentira. Esto es algo declarativo. Ustedes salgan a la calle, vayan a la selva, vayan a la sierra, vayan a Lima, vayan debajo de un puente y van a ver niños trabajando, vendiendo caramelos. Y no que no había trabajo infantil, y sí, pero hay. Y también en la sierra hacen agricultura y ganadería y pastorean a sus ovejitas y a sus alpacas, y lo hacen porque es una costumbre antigua. Entonces, eso es lo que yo les pongo ejemplo de una norma declarativa. Nadie puede trabajar antes de los 14 años en el Perú. O 16, 14. Pueden pedir luego un trabajo así como el McDonald's, que sea medio tiempo y protegido. Ok. Pero los otros chicos, Jorge, sigues con tu micro. Otros chicos, ¿qué hacen? Los que trabajan pastoreando ovejitas. Los que trabajan ayudando a su padre. Disculpa, pero te voy a silenciar, Jorge, ¿ok? Ya. Pastando ovejitas, haciendo cosas, ayudando a hilar a su madre, o a tejer, ¿no? Niñas, ¿no? De 12, 13, 14 años. ¿Lo hacen? Sí. ¿Y está eliminado el trabajo infantil? Sí. Entonces, es una norma que no tiene, a pesar de que el derecho del trabajo peruano no lo reconoce, no se aplica en la realidad. La discriminación en manera de empleo de ocupación acá se hace todo lo posible. Hace poco estaba corrigiendo un amigo que puso en un aviso, necesito secretaria de buena presencia. Y no puedes decir secretaria, ahora tiene que ser secretaria _o, puede ser hombre o mujer. No le puedes pedir foto en el currículum. No le puedes decir que tenga buena presencia. Ahí está diciendo discriminación por sexo, discriminación por, no sé, raza. Ya en la entrevista, si te llegan 10, tú podrás escoger a la que más te gusta, si quieres visualmente, o la que trabaje mejor, depende de ti. Pero en el aviso no puedes poner. Entonces, hay discriminación y siempre la va a haber. Pero por lo menos se hace más difícil hacerla, ¿no? Entonces, es ahí como vamos avanzando, señores.
Teníamos que hacer los grupos, pero como tengo clase mañana, ya me quedan 10 minutos, no los voy a hacer. Por favor, Sigrid, Jorge, Luis Enrique, que vienen todos los días, Mario, algunos de ustedes me hacen acordar, porque a veces la memoria es frágil, para hacer los grupos y ya puedan trabajar. Recién van a trabajar el producto académico número 3, pero por si acaso, ¿ya? Mañana hacemos los grupos. Les quiero recomendar siempre de todas maneras que hagan su autoevaluación, su foro formativo, para tener más puntos. Por ejemplo, acá han hecho 14 de 46, y que si tienen puntaje mayor a 16, van a tener un puntito extra, ¿no? Entonces, está bien, ¿ya? Acá ya me han entregado 15, por ejemplo, de repente han sido más, ¿ah? El producto académico. Y bueno, para los que van a hacerlo recién, una revisadita siempre, ¿ya? Profesor, los grupos son para el producto académico 3, ¿verdad? Así es, todavía no se Ok, preocupe. gracias, profesor. Vamos a dar una miradita al producto académico 1 para la gente que todavía no lo ha hecho. Ya vemos que es algo bien sencillo, justo lo que hemos hablado hoy día, ¿no? De la Constitución y de la jerarquía de normas, las fuentes normativas. Pero ¿qué son normativas o no? O sea, hay fuentes que Helsinki no calificó, ¿no? Como la doctrina, la jurisprudencia doctrinaria, que es buenaza, ¿no? Esa es la que hacía ese cuello de cóndor, ¿no? A ver, los que quieran hacer este trabajo bien, investiguen por qué dicen que la pirámide peruana no es una pirámide que es así bonita, es una pirámide que tiene un gordito ahí, un gordito abajo de la cabeza, ¿no? Cristian, ¿te escucho? Sí, básicamente, buenas noches, doctor, ¿qué tal? Básicamente dicen que es un cuello de cóndor porque la jurisprudencia, bueno, sería tomado como jurisprudencia a grandes rasgos, ¿no? Pero los precedentes constitucionales no pueden ser ni derogados ni son factibles de una acción de inconstitucionalidad. Por eso es que están encima de la ley, que la ley sí puede ser derogada, puede ser emitida es factible a una acción de inconstitucionalidad. Entonces ahí es cuando se forma esa famosa teoría del cuello de cóndor, ¿no? Exacto. Que hace. Y en algunos casos, una sentencia constitucional puede ir encima de la Constitución, ¿no? Porque si bien pueden declarar inconstitucional una norma, como por ejemplo, famosamente el caso de Telefónica, ¿no? De Fetratel, en la cual derogan prácticamente la indemnización y crean la reposición como manera de reparar un despido incausado, fraudulento o inconstitucional. También en un extremo podrían decir que como han estado leyendo la Constitución, no está, ¿no? No está bien, ¿no? Lo que querían decir, ¿se acuerdan? Con un problema justamente con esto de confianza, ¿no? De la negativa de confianza, ¿no? No, lo que quería decir la Constitución no era esto, ¿ah? Sino esto. Y entonces estarían de algún modo modificando, ¿no? O poniendo más difícil una interpretación de las varias posibles de la Constitución. Entonces sí, realmente, como dices tú bien, Cristian, nuestro sistema jurídico no es una pirámide perfecta, sino tiene su cuellito de cóndor ahí, ¿no? O de gallinazo, si quieren, emplumado. Muy bien. Entonces hay que hablar de eso. Hablen del cuello de cóndor, hablen de la Constitución que no se cumple. Mario puede hacer ya que tiene una tendencia quizá un poquito más de izquierdas, un trabajo sobre cuál Constitución es mejor, lo que ustedes quieran que sea relativo a las fuentes del derecho del trabajo, básicamente, trabajo individual, unas cuantas páginas. Yo sé que acá dice doc, lo he cambiado varias veces, les pido por favor que lo pongan en PDF, de corazón, que lo conviertan antes de enviarlo. Yo sé que los que me han escuchado en la primera clase lo van a hacer, lo guardan PDF y lo entregan así, me ayudan, me ahorran un montón de tiempo. Los que lo entregan en doc hacen que procese la página web y que se demore mucho más en abrir su documento. Así que por favor, si pueden hacerlo en PDF. Aquí está la rúbrica. No hay descuento de puntos en esta ocasión, así que los que entreguen hoy, o los que entreguen el lunes, o el martes, o el miércoles, van a tener la misma calificación sobre 20. Regularmente hay un descuento de 2 puntos por la entrega tardía, que sí se va a aplicar en los productos académicos
2 y 3. Así que, bueno, eso es todo. Está sencilla el trabajo. Sobre las fuentes y libre. Por favor, no se olviden más bien de incluir, como dice la rúbrica, 2 fuentes, ¿no? 2 libros, revistas, artículos científicos, en los cuales hayan ustedes tomado algún concepto o hayan basado su trabajo, ¿ya? Que no sea muy ampuloso, que no sea muy extenso, yo digo unas 5, 6, 7 páginas, 8, 10 máximo. ¿Sí? Que tienen todavía tiempo hasta el miércoles para presentarlo. Y mire, ya son 18, 3 más. Y en la otra, a ver, miremos cómo vamos. 7, de repente son más. Siempre la segunda sección es un poquito más relajada. No sé por qué, creo que se matriculan al final. Ya son alumnos un poquito menos diligentes. Espero que me equivoque esta vez, pero no suelo equivocarme en este punto, en mis estadísticas. Van 10 de 39, el otro va un poquito más, ¿no? De 50. No estamos tan lejos. Bueno, en esta ocasión hemos hablado de las fuentes de la Constitución y de cómo es el derecho, y así es el derecho, ¿no? Hay que hablar así. El material lo tienen aquí. Si les ha quedado alguna duda, tenemos el día de mañana para resarcirla. Las clases así interactivas, con participación de ustedes, son mucho más bonitas, más dinámicas, no me duermo. Me he quedado con el video que les quiero presentar, mañana se los presento, que es sobre la situación de las empresas privadas en Chile, que está más fregada todavía que la nuestra, tiene menos protección sindical aún que los nuestros. Chile pues ha tenido un modelo liberal, ¿no? Desde el Pinochet, que les ha funcionado muy bien, ¿no? Pero que ha creado ondas, problemas sociales también, ¿no? Y que se han manifestado y que ahora tienen un gobierno de izquierdas, ¿no? El candidato Boric también espero que haga lo mejor posible, ¿no? Siempre hay que tener fe, ¿no? Un muchacho joven. Yo le juro que un candidato así en el Perú, aunque sea eso, yo votaría 1000 veces, ¿no? Así fue la tendencia socialista. 1000 veces votaría por él a la cantidad de burros que se han presentado, ¿no? Y yo digo el adelanto de elecciones, señores, pero si no tenemos candidatos, o sea, me preocupa, es más, me da pesadillas. Luis, sí te escucho. Pero fue una consulta, disculpen la interrupción. La teoría del cuello del cóndor, estoy buscando y solamente la ha planteado el señor Guido Águila. Guido Águila es el señor, lo que entiendo, no lleva... Águila Cuadro, sí, ese es un señor que iba a estar en la Junta de Justicia. Fue miembro del Consejo Nacional de Magistratura, inhabilitado inclusive. Sí, pero tiene muchos libros. Ajá, sí, él es el que lo ha planteado. Él es el único. No, jueces lo han seguido. No creas, no en libros. Pero lo que voy es lo que hace mención es a las decisiones de algunos organismos judiciales o a los mismos sentencias del Tribunal Constitucional que establecen precedentes, es decir, de obligatorio cumplimiento, pero yo tengo entendido que inclusive aquellos aspectos que son considerados o son establecidos como precedentes pueden dejar de ser utilizados siempre y cuando se justifique su inaplicación. Entonces, claro, bien complicado, ¿no? O sea, pero tiene una norma supralegal, o sea, es una norma. El Tribunal Constitucional ha sido considerado por muchos estudiosos lo equivalente a un Senado, porque puede emitir una suerte de legislación propiamente, y así como hacía el Senado, ¿no? Que tenían 2 cámaras, que tal vez es una de las buenas reformas de la Constitución que quieran hacer. Pero sí, es una teoría del doctor Guido, sí. Claro, a lo que voy es que inclusive esos aspectos pueden, por ejemplo, quienes hacen las normas, entiendo yo, que es el Congreso. El Congreso puede tomar como válido algún precepto establecido en alguna sentencia. Y de hecho lo hace, ¿no? Toma algunos considerandos o algunas sentencias que así lo establecen como fundamento para tomar sus decisiones. Pero también puede haber el caso en que no lo haga. Y finalmente lo que termina cuestionándose posteriormente es la norma en sí. Entonces, yo particularmente, no sé, estamos en un espacio académico, o sea, estoy para aprender,
considero que no podría, para mí no podría considerarse el famoso cuello de cóndor dentro de la pirámide de Kelsen, ¿no? Porque se supone que es una pirámide que considera aquellos aspectos que tienen que ver con alguna norma en específico. Claro, Es una Luis, opinión. si tú crees eso y está bien, podrías tratar de fundamentarlo. Por ejemplo, este artículo, yo lo leo y me gusta, está bien, me convences. Hasta ahorita la explicación de doctor Águila a mí no me parece plausible, me parece, y dado también la legislación laboral y la multitud de sentencias constitucionales con esta valía intermedia, sí me parece, no me parece descabellado. Pero, como lo hemos dicho, el foro es abierto, ¿no? Cada uno puede dar las razones y puede uno cambiar también de opinión, ¿no? No es algo, no es ninguna teoría, digamos, que sea totalmente aceptada y nada, sino que yo recuerdo haberlo visto, no sé si aquí en esta clase virtual, vi un video del doctor en YouTube y me gustó mucho esta nueva manera de explicar las cosas. El doctor Guido me parece un buen docente, pero también pues tienes ahí su cola de sus problemas legales, de corrupción y de corruptel, obviamente, su rabo de paja, ¿no? Pero la opinión, como dice la pelota, no se mancha, ¿no? La argumentación para mí tampoco se mancha. Para mí, si está interesante y está bueno, le hago caso. No me Por importa. ejemplo, doctor, en cuanto a la pirámide de Kelsen, estaba chequeando, no sé si tiene un par de minutos, en cuanto al tema del segundo nivel de las leyes, ¿no? Me llamó mucho la atención el tema de las resoluciones legislativas y resoluciones legislativas del Congreso, ¿no? Que uno en primera instancia piensan que son lo mismo, pero finalmente son cosas diferentes. Las resoluciones legislativas tienen que Decreto ver con... legislativo. ¿A eso te No, refieres? resoluciones legislativas emitidas por el Congreso, que tienen que ver, por ejemplo, con la autorización de ingreso de tropas, la salida del territorio nacional del presidente de la República, ¿Ya? la declaratoria de estado de sitio, el otorgamiento de pensiones de gracia, Ah, la aprobación de tratados internacionales. Y muy distintos son las resoluciones legislativas del Congreso, ¿no? Que están relacionadas con las modificaciones, por ejemplo, de la propia ley del reglamento del Congreso. Esa es una. internas. Las resoluciones legislativas del Congreso que tienen que ver, por ejemplo, con la inhabilitación de funcionarios. Esa es otra. Las resoluciones legislativas del Congreso que tienen que ver con, por ejemplo, las vacancias presidencial, también es una resolución legislativa del Congreso. Y así he visto algunas otras, he visto esto, me llamó mucho la atención porque a diferencia de las resoluciones legislativas, que sí están mencionadas en el reglamento del Congreso, las resoluciones legislativas del Congreso no están mencionadas dentro del reglamento. Y al parecer, y la diferencia que tiene una respecto de la otra es que, por ejemplo, las resoluciones legislativas nacen por iniciativa de un organismo ajeno al Parlamento, mientras que las resoluciones legislativas nacen dentro del propio Parlamento, ¿no? Y de alguna u otra manera tienen que ver también con asuntos de funcionamiento del aparato estatal, como por ejemplo la designación de directores del Banco Central de Reserva, la designación del Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, y entre otros aspectos. Y me llamó mucho la atención y por eso lo había mencionado de manera muy, 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 muy breve, porque entiendo yo que el trabajo está relacionado con el derecho laboral, ¿no? El derecho laboral, ¿no? Sí, Colectivo, además. Sí, el claro. derecho laboral. Sí, claro, el derecho constitucional es muy interesante, y el derecho parlamentario también lo es. Y estoy medio oxidado porque en el doctorado un amigo hizo una tesis de derecho parlamentario y me hace recordar mucho de las cosas que él estaba explicando. Pero bueno, lamentablemente en este campo de especialización uno se tiene que dedicar a leer más, ¿no? Entonces yo me leo más cosas laborales y a pesar que me gusta mucho lo constitucional, no es mi fuerte. Así que bienvenido que hagas un artículo así un poquito más diverso. Mario, discúlpame que no te dé la palabra. Mañana con gusto te la doy, pero ya tengo ganas de irme a dormir. Sí, Así solo que era mañana, para aclarar, compañero Luis, que es interesante lo que dice, ¿no? Y eso pasa porque los congresistas hacen lo que quieren, pues, porque no siempre son especialistas, sino la voluntad política es lo que manda, ¿no? El reglamento es una norma, son reglas.
pero las resoluciones son para resolver. Entonces, hay entre resolver y entre arreglar, entonces ahí es el problema. Entonces, los congresistas se entienden muchas veces con una resolución que van a emitir, están arreglando. En vez que resuelvan, ¿no? Como autorizar, por ejemplo, a presidentes la salida y algunas cosas. Entonces, hay un problema de malentendimiento y desnaturalización a sus Etimológicamente funciones. estás en todo lo cierto. Una resolución es Gracias. diferente a un reglamento. Una norma es diferente a una resolución. Muy bien, muchachos. Mucho gusto de haber conversado y haber compartido ideas con ustedes. Cualquier cosita que nos hayamos pasado por estar aquí deliberando, nos la vemos en el día de mañana, a esta misma hora y por el mismo canal. Y de todas maneras la conversación se hace más divertida, hablando de temas de actualidad y también de filosofía y derecho. Muy bien, muchachos, nos vemos mañana, cuídense, y a las 9:45, no, 9:15, ¿no? 9:15 nos vemos. Sí, doctor Cristian, muchas gracias y por favor no se olvide de tener la grabación, muy amable. Sí, qué bueno que me vas a acordar. A ver si me pasa. Gracias, chao. Buenas noches, doctor, gracias. Buenas noches, doctor. Listo, muchachos, hasta luego. Vamos a detener la grabación. Gestionar grabación.